¿Quién no conoce a Google, a Amazon, a Alibaba? Es decir, ¿quién no conoce a una gran compañía tecnológica? ¿Quién no conoce al Banco Santander, al HSBC o a JP Morgan, es decir, a uno de los grandes bancos comerciales? Pues bien, estos dos mundos están entrando en colisión en los últimos tiempos, porque las grandes compañías tecnológicas, unas compañías jóvenes, con apenas 20 años en el caso de las empresas asiáticas, como por ejemplo Tencent o Alibaba, o 40 años como el caso de empresas como Google o como Amazon, han decidido intentar comerse a los antiguos dinosaurios de la banca comercial. Es decir, esas empresas que pueden llegar a tener más de 150 años o incluso 450 años en algunos casos. Y es que estas empresas, que son verdaderos monstruos por facturación, por activos, por valor de mercado, sin embargo, no son comparables en cuanto a sus habilidades, a su agilidad. Pero las grandes compañías tecnológicas han olido sangre, porque tienen ventajas comparativas objetivas respecto a los bancos, que pueden utilizar no solamente para competir con ellos con ventaja en los servicios financieros, sino para expulsarles definitivamente de los mercados. Y este es el peligro, que las grandes compañías tecnológicas acaben desplazando a los bancos comerciales y sean ellas las reinas del mercado. Esta amenaza existe, es una amenaza real, y la guerra de hecho entre ellas ya ha comenzado. Y de esto vamos a hablar en este vídeo. Resulta sorprendente que, siendo el negocio de las Big Tech principalmente el de conectar personas, estén orientando su negocio hacia los mercados financieros. ¿Qué tiene que ver que las personas expongan su intimidad en redes sociales como Facebook, o traten de impresionar a desconocidos a través de Instagram, o quieran compartir su música en Spotify con cosas como los préstamos y los créditos? En realidad tiene todo que ver, porque los negocios también son relaciones, son una forma de conectar a personas para propósitos concretos, que a lo mejor no son estos que acabamos de decir de las redes sociales, pero que son muy importantes porque nos proporcionan todo aquello que necesitamos para nuestra vida diaria. Y es que las relaciones entre personas a través de redes sociales tienen un potencial de negocio extraordinario, sobre todo por la cantidad de información que aportan esas personas a las compañías tecnológicas cuando interactúan entre ellos a través de sus aplicaciones o de sus páginas web. Y es en la cantidad ingente de datos que representa lo que llamamos el Big Data, donde aparece esa fuente inmensa de negocio y de posibilidades de negocio que seguramente aún no se han explotado en su totalidad. Recordad, por ejemplo, aquel informe que McKinsey Global publicó en el año 2011 sobre el potencial de negocio de las nuevas tecnologías de la información. Ahí teníamos aplicaciones, por ejemplo, para la función pública, teníamos aplicaciones para la geolocalización, teníamos aplicaciones para la sanidad, todas ellas potencialmente muy prometedoras. Y es que una cualidad evidente de la tecnología es esa, la de crear posibilidades reales para el futuro. Pero no os estoy hablando de un futurible, sino de una realidad actual. De hecho, los servicios financieros ya forman una parte sustancial de los ingresos totales de estas empresas. En concreto, durante 2018, el 11% de los ingresos totales que obtuvieron se ganaron proporcionando servicios financieros. Y esta tendencia está creciendo de manera muy veloz tanto en la región de Asia-Pacífico como en los Estados Unidos de América. Y si esto está pasando en estas zonas, se extenderá al resto del mundo. Es cierto que las instituciones financieras también se han apuntado a la tendencia de las llamadas fintech, es decir, de proporcionar sus servicios a través de redes sociales en todas las ramas de su negocio, que no son pocas. Es decir, está la banca con los depósitos y los préstamos, los pagos y transferencias, pero también los intercambios de divisas, las monedas digitales, el manejo de los activos financieros y de la riqueza de las personas, las finanzas personales, los seguros o incluso el disponer las tecnologías e infraestructuras necesarias para ello. En los países desarrollados, la extensión de las fintech no es masiva. Se calcula que el porcentaje medio de consumidores de estos productos en 2017 era del 33% de los clientes en Europa, siendo el Reino Unido y España los países que más utilizan estos servicios, con un 41% y un 37% respectivamente. Si os preguntáis sobre qué servicios son los más importantes para los europeos, pues aquí tenéis los datos. Los servicios de fintech relacionados con pagos y transferencias llegan al 50% de los usuarios, los seguros al 24%, los ahorros y las inversiones al 20%, la planificación financiera al 10% de los clientes y los préstamos solo también al 10% de los clientes. Sin embargo, la posición de estas empresas bancarias no es tan sólida como pudiera parecer a simple vista. La primera debilidad que tienen los bancos tradicionales y que pueden explotar a su favor las Big Tech es uno de los problemas que deberían estar destinados a resolver gracias a las llamadas tecnologías financieras o fintech.
Es el problema de la bancarización o inclusión financiera. Sabéis que muchas personas y empresas no tienen un acceso sencillo a productos financieros, es decir, no tienen la posibilidad de realizar sus pagos o de cobrar sus productos a través de un banco, pero tampoco tienen la posibilidad de recibir créditos o de firmar contratos de seguros que reduzcan su incertidumbre acerca del futuro. Esta posibilidad es un impedimento objetivo no solo para su crecimiento económico, al que ellos tendrían personalmente, sino también para el crecimiento económico de las zonas del mundo en las que viven. Porque decidme cómo se puede planificar un proyecto económico de alguna complejidad, que sabemos que va a demorarse en el tiempo hasta poder estar terminado y poder producir los bienes y servicios, si no disponemos de acceso a servicios financieros. Si alguien no nos presta, si alguien no nos financia en el intervalo entre que nosotros cobramos de los clientes y tenemos que pagar a nuestros proveedores. Es cierto que las cosas están cambiando en los últimos años a medida que muchos países en vías de desarrollo se han ido beneficiando del proceso de la globalización. Por ejemplo, entre 2014 y 2017, según el Global Findex, 515 millones de adultos abrieron cuentas bancarias, con lo que más de 3.800 millones de personas tienen acceso hoy en día a productos financieros. Pero este crecimiento no se ha debido a la llegada de sucursales bancarias a aquellas zonas del mundo donde es más difícil que se instalen los bancos. La incertidumbre que generalmente provoca la dificultad de que los bancos se radiquen empieza a ser solucionada gracias a algo que todos llevamos en el bolsillo y que se llama teléfono móvil o celular, como lo llaméis donde vosotros viváis. Y esto nos da acceso, estemos donde estemos, si tenemos una conexión a Internet, a cualquier tipo de servicio financiero que haya en el mundo. Pues bien, si hay países en los cuales la incertidumbre produce un riesgo de impago, por ejemplo, de los préstamos que se conceden mucho más alto, y además nos encontramos con dificultades para poder valorar acertadamente cómo son esos clientes, las Big Tech tienen la solución para este problema. Las ventajas de las Big Tech en este aspecto las resume el BIS, el Bank of International Settlements, en lo que llama el ADN. Ya sabéis cómo les gustan a los anglosajones las cuestiones estas de los acrónimos. Entonces hablan de que ellos tienen, estas empresas tienen interwoven activities, es decir, actividades interrelacionadas. Y además generan data analytics, es decir, producen análisis de datos. Y luego se benefician de los network externalities, es decir, de las externalidades de red. ¿A qué hacen referencia estas cuestiones? El primer aspecto se refiere a cómo las relaciones de comunicación entre personas se entrelazan con relaciones económicas y cómo de aquí pueden surgir, de ese entrelazamiento, sugerencias para ofrecer nuevos bienes y servicios que antes no se ofrecían. La segunda nos habla obviamente de la cantidad de información que vamos dejando al usar las redes sociales, pero también Internet, cuando gestionamos nuestra economía o cuando sencillamente vivimos nuestra vida a través de las redes sociales. Y la última, las externalidades de red, nos habla de lo que es quizá el aspecto más interesante de las Big Tech, una cualidad que les es esencialmente propia. Ya hemos dicho que las Big Tech actúan como nodos o plataformas que ponen en contacto a personas. Y aquí aparece una retroalimentación muy interesante para las relaciones económicas. Porque si la compañía tecnológica logra acumular a muchos agentes económicos, muchas personas, en uno de los lados del tradicional mercado, eso atraerá a los agentes del otro lado. Es decir, si de alguna forma, por ejemplo, en Facebook, inicialmente, había muchas más personas particulares que empresas, y por lo tanto lo que realmente Facebook era una especie de reunión de potenciales demandantes, es evidente que enseguida comenzarían a aparecer en esa red social los vendedores, atraídos por las posibilidades de negocio que les iba a ofrecer esa acumulación de demandantes. Un ejemplo. Una empresa como Alibaba adquiere información tanto de vendedores como de compradores porque es un nexo entre clientes y empresas, lo que le puede llevar a desarrollar, gracias al Big Data y a la inteligencia artificial, modelos sobre las pautas de los vendedores que participan en su plataforma. ¿Cuándo cobran? ¿Cuándo pagan? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuál es el momento del tiempo en los que concentran sus ventas? ¿Qué periodo de tiempo transcurre entre que pagan a los proveedores y reciben dinero de los clientes? Y de forma parecida podemos hacer modelos de comportamiento de los compradores, por ejemplo, sus preferencias, sus hábitos, su capacidad de gasto. Y estos modelos pueden servir para ajustar la oferta de productos financieros, tanto para vendedores como para compradores. Y aunque los bancos tradicionales tienen muchos clientes, no tienen una relación con sus clientes que les permita tener acceso a un conocimiento tan exhaustivo como el que tienen las Big Tech.
Por esto, estas empresas pueden ofrecer los mismos servicios que los bancos, pero a un coste mucho menor. E incluso si los bancos pretendieran hacerse con esa información, tendrían que pagar un alto precio por ella, mientras que para las Big Tech es fácil conseguir toda esa información prácticamente a coste cero. Sencillamente se la damos nosotros gratis cada día al usar sus aplicaciones. Por lo tanto, las Big Tech pueden ayudar a la inclusión financiera porque pueden reducir el precio de los servicios financieros en los países que más necesitan el desarrollo de estos mercados. Y además pueden facilitar la concesión de préstamos porque están en mejor posición para juzgar a sus clientes y para evitar exigirles avales o colaterales demasiado altos o sencillamente valorar equivocadamente sus riesgos. Pero por debajo de las ventajas, las autoridades ven también peligros. Peligros que les llevan a demandar regulaciones para estas empresas. ¿Y por qué se pretende esta regulación? Por una parte, porque estas corporaciones van camino de convertirse en grandes monopolios digitales. Ya que una vez que una de estas plataformas o redes sociales ha logrado una masa crítica de participantes, ese mismo volumen de participantes actúa como barrera para que puedan entrar competidores. Tú quieres estar en una red en la que esté toda la gente. YouTube es un ejemplo de ello. O existen muchas alternativas, por ejemplo, para los youtubers, de hacer crecer sus ingresos a través de participar o de proporcionar sus conocimientos en Internet. Y por otra parte, porque muchos ven con miedo su progreso por el efecto que puedan tener sobre la estabilidad financiera. Al fin y al cabo, el Estado ha visto siempre al sistema financiero como una gran infraestructura pública que tiene que gestionar y supervisar para que funcione adecuadamente. Y lo hace porque no por nada el Estado hace tiempo monopolizó el dinero. Y a partir de un momento de la historia se echó sobre sus espaldas la responsabilidad de controlar ese aspecto de la realidad. Algunas veces la regulación requiere la creación también de nuevas instituciones, como ha ocurrido en China recientemente a través de la creación de una nueva cámara de compensación de propiedad pública llamada Net Union Clearing. En otras, el problema de la regulación aparece más en el núcleo de la cuestión, es decir, en la propiedad de la información que nosotros transmitimos en las redes. Y es aquí donde los bancos comerciales se están atacando con más dureza, ya que hay que determinar quién es el propietario de los Big Data, cómo se regula su obtención y cómo se puede manejar ese volumen de información. Pero si la regulación cambia y se extiende a las Big Tech, buena parte de esas ventajas, como podéis comprender, desaparecería. Y la regulación avanza, no os creáis, por ejemplo, a través de leyes como la regulación de la protección general de datos de la Unión Europea, que se ha convertido en una especie de paradigma en el mundo y que pretende darle a los clientes el control sobre sus propios datos. Las legislaciones además se están extendiendo por todo el mundo, como podéis ver en este gráfico realizado por el mismo BIS. Pero esta cuestión de la regulación necesitaría un vídeo aparte que, si os parece, lo haremos en otra ocasión, porque yo creo que tiene interesantísimas implicaciones para la política monetaria que además van hacia el futuro. Imaginaos lo que va a ocurrir, la conmoción que se va a producir cuando Libra, esa moneda criptográfica que ha prometido Facebook poner en circulación, esté ya disponible para todo el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Ya sabéis lo habitual, si os ha gustado, compartidlo, suscribíos, dadle al botón de me gusta con intensidad y nos vemos en una próxima ocasión.